Un saludo para todos mis estudiantes, que Dios les bendiga. Voy a compartir en este momento con ustedes unas breves reflexiones sobre lo que son metrados de cargas en columnas. Estamos compartiendo unas imágenes en donde se pueden observar tanto los esquemas estructurales, en este caso del primer techo de una edificación, por aquí en lo que es la arquitectura, también se muestra lo que es la segunda planta. ¿Por qué? Porque los muros, las losas, las vigas del primer techo, ¿no? Las vigas del primer techo, las losas del primer techo pasan a formar el piso de esta segunda planta. Y los muros, los tabiques de la segunda planta descansan sobre la losa y conforman la carga que llegan a la columna del primer nivel, ¿no? Entonces, por eso hemos presentado aquí primer techo estructural, segunda planta arquitectónica, segundo techo estructural, tercera planta arquitectónica, esquema del tercer techo estructural, y sobre este esquema estructural del tercer techo solamente el uso es de azotea. Entonces, lo que queremos reflexionar brevemente es qué consideraciones debo tener en cuenta para determinar tanto la carga muerta como la carga viva que le llega a una columna. En particular nos vamos a acercar y vamos a pensar en esta columna, la columna ubicada en la intersección de los ejes 2 y B, B2 o 2B. A esta columna que le hemos colocado en color amarillo, ¿qué consideraciones debería tener, ¿no? ¿Qué elementos debo considerar en las cargas? Entonces, para ello vamos a hacer aquí una breve lista. Vamos a considerar entonces, para la columna del eje B2, de la intersección de los ejes B y 2, en carga muerta, por ejemplo, el peso propio. Cuando nos referimos al peso propio en este caso, nos estamos refiriendo al peso de la columna, ¿no? Cuando metrábamos vigas y decíamos peso propio, nos referíamos al peso de la viga. Cuando hablamos de columnas, peso propio es peso de la columna. ¿Qué más? El peso de las vigas peraltadas. Por aquí tengo una viga peraltada de 30 por 45, por acá una viga 106 de 30 por 50, y por aquí hay una viga chata de 30 por 20 de altura. Entonces también vamos a considerar a las vigas chatas. ¿Qué otro elemento tengo aparte de vigas peraltadas y vigas chatas? La losa aligerada. En este caso, la losa aligerada, que está armada en una sola dirección, aquí está, y por esta zona estamos viendo que hay una losa en dos direcciones, maciza, también hay que tomarla en cuenta. Ahí está la losa maciza, y podríamos entonces complementar con los acabados que están descansando sobre las losas y vigas. ¿Y qué nos estaría faltando? Como hemos indicado antes, en la segunda planta, en la distribución de arquitectura segunda planta, tenemos algunos muros. Estos se denominan tabiques, puesto que no cumplen función estructural, y cada una de las partes de estos muros que estén descansando sobre el área tributaria van a ir a llegar a la columna del primer piso. Entonces, estos muros del segundo nivel, estos tabiques del segundo nivel, su carga se va a trasladar hacia la columna del primer nivel. Entonces aquí podemos colocar tabiques de segundo nivel, ¿no? Del segundo nivel. Antes entonces podríamos colocar aquí un título adicional, primer nivel, ¿no? Estamos entonces metrando la columna del eje B intersectado con el eje 2, allí en esa intersección la columna B2, el primer nivel y todo lo que es carga muerta. Bien, esto básicamente es lo que debo considerar: peso propio, peso de las vigas peraltadas, vigas chatas, losa aligerada en una dirección, losa maciza en dos direcciones, acá hay losa maciza, peso de acabados y peso de tabiques. ¿A qué tabiques nos referimos? A los del segundo nivel. Cuando tenga que evaluar lo que es carga viva, siempre del primer nivel, ¿no? O sea, para la columna del primer nivel nos referimos, tendré que tomar la carga de los espacios que están en la segunda planta. En la segunda planta tenemos sala de reuniones para esta columna. Esta zona es una zona de escalera y hall. Entonces, esta zona de hall de escalera tiene una carga determinada que hay que tomarla en cuenta para esta columna. Y por aquí tenemos incluso una porción de baño que también tendrá su propia influencia en la columna del primer nivel.
Entonces, aquí tenemos 3 usos: sala de reuniones, servicio higiénico y hall escalera. Eso es lo que vamos a colocar aquí, siempre para esa misma columna. Carga viva de sala de reuniones. No hay que olvidar que esto está en la segunda planta, pero quien la va a soportar es la columna de la primera planta. Aparte de sala de reuniones, hemos visto que hay servicios higiénicos. Y hemos visto también que tenemos una zona de hall y escalera, ¿no? Ya sabemos que en los hall y escaleras, las cargas, y también en los corredores, las cargas son distintas, ¿no? Por eso hay que seguir la norma de 020. Bien, entonces el metrado que tendríamos que realizar durante la sesión va a estar orientado a evaluar todas las cargas que hemos mencionado. Una cosa más, se debe trazar previamente todo lo que es el área tributaria de la columna, ya no solamente para conocer cuánto vale el área y multiplicar por un solo valor, sino porque necesito evaluar qué elementos quedan dentro de esa área para poder metrarlos al detalle, como estamos enumerando aquí a la derecha cada uno de los elementos que debemos considerar. Entonces, cuando hablemos de la losa aligerada, por ejemplo, esta porción por donde estoy pasando el cursor es losa aligerada, debo conocer sus medidas. Esta porción también es de losa aligerada, debo conocer sus medidas. Esta porción es de losa aligerada, por aquí tengo una más, y aquí una pequeña porción adicional. Todo ello irá a losa aligerada. Estas medidas son de losa maciza, habrá que sumarlas por aquí. Estas medidas corresponden a viga, viga peraltada. También debo considerar las medidas para la viga chata, debo conocerlas. Y hay una pequeña porción de escalera que estamos observando aquí en la parte superior, una pequeña porción de escalera que va a ir hacia esta columna. Entonces también debería yo aquí agregarle la escalera. Vamos a agregarle un renglón más y poner peso escalera. Aunque sea solo una pequeña porción, cuando metre, por ejemplo, la columna del eje 2 intersectado con el eje C, allí sí habrá mayor cantidad de escalera a tomar en consideración. Bien, entonces en la sesión que vayamos a desarrollar, complementaremos con los datos necesarios para poder desarrollar este metrado de cargas. Nos vemos.